Todos sabemos que los testículos son órganos sexuales masculinos, que producen espermatozoides y hormonas masculinas. A medida que un bebé crece dentro del útero materno, sus testículos se forman justo debajo de los riñones, es decir, dentro del abdomen. A medida que en los últimos meses del embarazo, el testículo va descendiendo hacia la bolsa escrotal. Esto se conoce como el trayecto o el descenso de los testículos. Sin embargo, en ocasiones este descenso no ocurre o no puede ocurrir como que quisiéramos por diferentes causas. Hay causas que son mecánicas y causas que son de origen hormonal, sobre todo en los niños prematuros. Como nacen antes de tiempo, el testículo no termina en el lugar que debe terminar. Hola, soy el Dr. Coro, médico pediatra. Hoy vamos a conversar sobre los testículos no descendidos con Alexandra Esteves, la cirujana infantil de Clínica Medical. Hola Alexandra, bienvenida a Un Mate con el Dr. Coro. Un gusto, un placer. Y con todos ustedes también. Realmente me siento muy alegre de poder compartir este tipo de información que es importante con los niños, o sea, el diagnóstico oportuno más que todo en casa. Claro. Entonces, vamos a darle tiempo a que nuestros amigos que nos siguen en el live se junten, o además los que nos siguen en todas las plataformas. Queremos decir que Clínica Medical es una clínica especializada en atención integral a los niños. Sí, contamos con muchas especialidades, incluyendo pediatría general, alergología infantil, dermatología infantil, endocrinología infantil, traumatología infantil con el doctor Edwin Valencia, que están pidiendo que lo volvamos a traer, y con cirugía infantil contigo, Alexandra. Además tenemos nutrición infantil y bajo modalidad de convenio tenemos otras especialidades: odontopediatría, optometría, audiometría y neurología, neuropediatría y psiquiatría infanto-juvenil. Como cada miércoles tenemos un sorteo de un VitaFoss cortesía de Ordesa. Si son de la ciudad de Quito, pueden recibir el VitaFoss Junior en las farmacias Medipiel o Medibaby, pero si son de provincias, se van a recibir a través de Servientrega. Queremos destacar que VitaFoss es un suplemento 100% de proteína sérica de alta calidad, ideal para el apoyo del crecimiento y desarrollo de los niños. Contiene 14 vitaminas y 13 minerales que cubren las necesidades diarias, fortaleciendo el sistema inmunológico y aportando la energía para un crecimiento saludable. Alexandra, una pregunta. Vamos a comenzar ya. ¿Sí? Nos va a ir bien. ¿A qué se dedican los cirujanos pediatras? Nosotros nos dedicamos a atender todas las patologías que sean quirúrgicas en los niños. Es una especialidad, o mejor dicho, una subespecialidad nueva conocida, y en este caso nos enfocamos siempre tanto en patologías que sean de emergencia como las que son programadas. Claro. ¿Y cómo los pacientes o los papás de los pacientes te pueden contactar? ¿Dónde te encuentran? Bueno, ya saben, en este caso con Clínica Medical. Y en el teléfono, vamos a repetir el teléfono, 096-034-2341, o agendar directamente en la página web clinicamedical.com. ¿Sí? Entonces vamos a comenzar. Alexandra, ¿podrías explicarnos qué son los testículos no descendidos? Bueno, Apágale. Bueno, todo testículo no descendido se conoce o se conocía anteriormente como la criptorquidia, que quiere decir que son los testículos que se encuentran fuera de la bolsa escrotal. Estos pueden llegar a tener diferentes localizaciones. Y es importante para poder nosotros realizar el examen físico, sea en el momento del baño, en casa o específicamente con el médico pediatra. Una de las cosas que dices es importante. Se sabe que en cada control pediátrico con el pediatra tiene la obligación de examinar los genitales en los niños. Claro. En los niños pequeñitos no pasan mucho trabajo porque el bebito no le quitan la ropa y ya, pero ya después de los 2-3 años, a veces hay un poco de rechazo, el pudor, la vergüenza que puedan tener antes de descubrirse en la consulta, más todavía en adolescentes, ¿sí? Y son cosas que a veces se descuidan durante la consulta pediátrica. A veces, como decías, antes le decían criptorquidia, a veces le dicen testículos no descendidos, pero también lo puedes encontrar como testículos ausentes, es decir, 1 o 2 falta.
¿Es algo que se detecta de inmediato después del nacimiento? Después del nacimiento es más difícil, o sea, más fácil encontrarlos, porque puede ser que estén palpables. Sin embargo, todo depende de si es que el paciente tiene antecedentes como la prematuridad, el bajo peso, incluso si es que el paciente está a término. Entonces, en esas condiciones de que esté a término, quiere decir de que llegó a completo su embarazo, la mamita sí se le puede palpar los testículos al bebé inmediatamente, ¿no? Ya a posterior puede que esto cambie. Mira, sí es real que después de la consulta, después del nacimiento es fácil uno ve, a veces vienen incluso aumentados de tamaño, Exacto. te tienen como un poquito de edema, pero cuando falta uno es muy notorio, hay mucha diferencia más que todo en la bolsa escrotal. Sí. En la bolsa escrotal se puede determinar que puede estar plana, puede estar incluso, como me mencionabas, que no se vean los testículos, y entonces esto nos hace ya una voz de alerta de que el testículo no se encuentra en el lugar. Claro, también hay otros tipos de que no está en la bolsa y uno lo empieza a explorar un poquito, tampoco está en el canal. Por eso mismo en ese caso estaríamos hablando ya de las variaciones de testículo no descendido, que estos pueden ser desde un testículo que se encuentra inguinal, un preescrotal, un contralateral, porque también puede haber, está descrito, y los suprapúbicos también. Claro, y a veces están ectópicos, están en cualquier lugar. O incluso en la parte abdominal. Eso es que nunca llegó a descendió, y ese es difícil. Ese es el mayor complejidad. Vienen a la consulta, el pediatra siempre tiene la obligación de buscar los escrotos del niñito. Uh-huh. Pero te voy a dar lo que me pasa a mí en la consulta. A veces en Quito, que hay frío, le sacas el pañal al niñito y rapidito suben los testículos. Claro, después uno viene con mano fría, lo toca, sigue subiendo. Y si te pones a hablar con la mamá aquí aguantándole un poquito, notas que casi se pierden esos testículos. Yo siempre les digo, eso es normal en los primeros meses. Claro. Le decimos testículos retráctiles que pueden subir un poquito, pero siempre le digo a las mamitas, cuando estén bañando al bebé, tienen que ver los testículos. En algún momento tienen que mirar, tienen que ver. Te voy a hacer un cuento que me pasó esta semana. La mamá me miraba y me decía, yo creo que sí están. Y son niños grandes, y estamos hablando de un niño de 4 o 5 años. Y le decía, ¿pero quién lo baña? Yo lo baño. ¿Y tú lo has visto? Y me miraba así, yo decía, pero tú le bañas, tú le aseas, porque eso forma parte del aseo de los niños. Claro. ¿Sí? Entonces siempre hay que fijarse si están o no están. Y sobre todo una cosa que yo también les digo, poner el niño de pie. Cuando el niño está de pie, como caen un poquito, claro, ahí los van a poder ver mejor. Casi siempre lo hacen después de los 6 meses, ¿no? O sea, que ya pueden tener un poquito más de estabilidad y lo pueden hacer. Sin embargo, es evidente cuando tienen los testículos en la bolsa y cuando no vean una bolsa que está... ¿Qué quiere decir la bolsa? La bolsa escrotal, ¿no? Este tejido rugoso que es cuando nosotros lo terminamos de retirar el pañal. Ahí nosotros podemos determinar si es que está muy plana, ya, a correr donde el pediatra para que el pediatra determine si realmente está, claro, o no está. O no está. Alguna variante de que no esté, exacto, ya el pediatra tendríamos que ir con directamente conmigo. Claro. Entonces, ¿qué % de niños nacen con esto? Porque depende mucho de... Por ejemplo, después te dicen, no, a mí no me pasó, a mi papá le pasó. Sí me ha pasado, o sea, específicamente hablamos del 3 al 5%, ¿no? Entonces, en los niños. Ahora en los prematuros casi hablamos del 80%. Claro. Y lo que les decía al principio, cuando el testículo desciende en ese último mes de la gestación. Claro. Si naces antes, ese descenso, ese trayecto, ese recorrido tiene que hacer, quedó a mitad, truncado donde estuvo. Entonces, los niños prematuros, como tú dices, casi un 80% puede tener esta enfermedad o esta patología, como le decimos los doctores, ¿sí? ¿Cuáles son los testículos? ¿Cuáles son las causas de testículos no descendidos? ¿Me decías? Bueno, ahí parte de muchos factores. Primero, obviamente, la formación, de lo que estábamos hablando. Hay teorías donde dice que la cavidad abdominal tiene presiones en las que ayuda o empuja prácticamente el testículo hacia la bolsa escrotal. Otros hablan de que es la parte genética, sí, la parte hormonal, la parte incluso esta familiar o hereditaria,
o sea, son diferentes cosas que se pueden manejar en este sentido, ¿no? Mira, nos siguen llegando preguntas. Ves que yo leo acá, me van pasando preguntas, ¿ya? Una cosa que siempre decimos, como esto no le duele al niño. No, es doloroso. No doloroso. Entonces, ¿cómo? No tiene ningún tipo de sintomatología. Entonces, el niño no te va a expresar que tiene un problema. Es decir, todo va a quedar en la observación y el cuidado que tenga la mamá y en los controles de pediatría que siempre hay que estar insistiendo. Como bien decías, no duele, ¿verdad? No. Bien. Otra pregunta que nos dicen, ¿cuál es el tratamiento recomendado para los testículos no descendidos? Bueno, hay algunos médicos que han descrito de que se puede realizar una terapia hormonal. Yeah. Sin embargo, lo más efectivo y lo más oportuno es la cirugía. Porque hay cosas que recordar, o sea, por parte de la parte médica, de que hay testículos que no tienen un sostén que se llama el gubernaculum testis, que los mamitas obviamente quizás no me entiendan, exacto, pero es como un cordoncito que le ayuda a la fijación del testículo dentro de la bolsita escrotal. Ayuda a que no suba. Exacto. Este es como un sostén para que no se ascienda, y si es que no tiene, obviamente va a tener este ascenso que puede darse desde testículo retráctil o hasta un testículo no descendido propiamente dicho. Claro. ¿Y en qué momento se recomienda esta cirugía? O sea, nosotros... ¿Lo hacemos acabadito de nacer o podemos esperar un poquito? No, acabadito de nacer no. Es una patología que se puede llegar, de acuerdo a las nuevas actualizaciones, se puede llegar a esperar de 6 meses hasta los 18 meses. Sí. Antes nosotros manejábamos que mientras más grande el niño era mejor para poder operarlo. Sin embargo, se ve esta alteración morfológica del testículo, o sea, la alteración que produce más que todo en los espermatozoides y la parte hormonal, y no nos beneficia en el futuro. Entonces ahora lo hacen hasta el año 6 meses, ¿no? Bien. Entonces, así yo creo que va a ir disminuyendo hasta el año de edad, incluso más antes. Ya estamos leyendo cosas de que dicen que alrededor del año ya se puede. Sí. También hay algo, si el testículo no bajó solito hasta los 6 meses, es muy raro que baje solo. Porque antes te decían, déjelo quietecito, que él va a bajar. No le hace que no lo topen, que eso va a bajar. Hágale el masajito, que eso es lo que me pasa bastante. Hágale el masajito, dele ahí hasta abajo, que ese testículo se va a ubicar en la bolsita. Pero eso es falso. O sea, eso no puede pasar. El testículo solito uno puede esperar más o menos hasta los 6 meses. Después de los 6 meses, o que tú lo veas desde inicio muy alto, es decir, que esté en el canal inguinal, ya sabes que ese... Generalmente los que son intraabdominales y los que están en el anillo, o sea, en el canal inguinal, como dices tú, muy alto, estos sí requieren operarse antes del año de edad. Y una cosa que a veces preguntan también, bueno, ¿y qué pasa si no lo operan? Mira, hay varias complicaciones que las vamos a conversar, ¿ya? Pero una de las cosas que siempre decimos es que este tipo de cirugías no son de urgencia. No. Son cirugías programadas. ¿Qué tú pudieras decir a un papá para programar ese tipo de cirugía? A ver, en este caso se toma en cuenta la edad. Sí. Nosotros, por ser un país tercermundista, esperamos siempre hasta el año 6 meses para que complemente su carnet de vacunación, primero. Sí. Segundo, tenemos que tener en cuenta qué testículo, dónde se encuentra el testículo no descendido. Porque si es que es un intraabdominal, tendríamos que hacer otra técnica muy diferente a la que es común, ¿no? Y otra cosa que tendríamos que programar de que el niño no se encuentre con ninguna infección respiratoria, porque esto nos entorpecería más que todo por la parte anestésica. Claro, una cosa que también hay que decirle que a esta cirugía no llegas con un niño con anemia. También, o sea, tiene que no tener incluso patologías previas, porque si las tiene patologías previas, como por ejemplo una malformación cardiológica, pulmonar o digestiva. Esas hay que resolver primero. Primero tenemos que resolver esas y luego proceder al testículo. Claro, entonces vamos a recordar que hoy tenemos un sorteo cortesía de Ordesa. Un sorteo de un VitaFoss Junior. Para poder participar del sorteo hay que interactuar con nuestras redes. Puede ser a través del WhatsApp, puede ser a través del TikTok, del Instagram o del propio Face.
¿Qué tenemos que hacer? Bueno, podemos poner simplemente queremos participar o nos dejan sus preguntas. Ya han llegado varias preguntas. Ok. Muchas personas están ya interactuando y diciendo quiero participar, quiero participar. En el TikTok también hay un corazoncito que uno le da muchas veces y esto también también ayuda a poder participar. Claro. Si queremos decirle algo, el VitaFost Junior es un suplemento 100% proteína sérica de alta calidad, ideal para el crecimiento y desarrollo de los niños. Contiene 14 vitaminas y 13 minerales que cubren las necesidades diarias, fortaleciendo el sistema inmunológico y aportando la energía para un crecimiento saludable. ¿A qué edad se debe realizar la cirugía? Ya me decías los 18 meses. Bien, si decimos que podemos... ¿qué pasa si no hacen la cirugía antes de los 18 meses? O alrededor de los 18 meses, porque a veces uno empieza a planificarla, coge gripe, tiene anemia y se demora un poquito más. O sea, no hace la cirugía. Como lo dijimos, ¿no? O sea, lo ideal es operar de 6 a 18 meses. 6 meses a 18 meses. Si en el caso, digamos que este niño tenga patologías previas, habría que esperar máximo hasta los 2 años de edad. O sea, como máximo, como edad máxima, para evitar tener cambios, como habíamos mencionado, morfológicos a nivel de la gónada. Y en este caso, no tener a futuro el peor de los pronósticos, infertilidad, cáncer testicular, Claro. que estos son factores que ayudan, o sea, predisponen al cáncer más que todo. Porque también, ahora que mencionaste estas complicaciones, que uno va escuchando cáncer, uno va escuchando infertilidad y obvio te vas alarmando, ¿no? Pero también hay otras complicaciones de no operar. La torsión testicular, que bueno, los hombres, doctora, cuando te hablan de torsión testicular ya te sientes lo peor solo de leer el término. Claro. Ya, porque es algo muy doloroso, es una urgencia pediátrica, ya no se convierte en algo programado, sino más bien se convierte ya en algo emergente. Sí. ¿Por qué? Porque el tiempo de vida de la gónada después de una torsión testicular es de 4 horas y es casi improbable que los padres, o sea, a veces le restan importancia a esto. Dolor. Exactamente. Aumento de volumen, se pone rojo, caliente. Lacio. Y duele. Si es pequeñito, el llanto no es inconsolable. Y si es de grande, el llanto, el pedir ayuda es algo inminente, ¿sí? Eso se llama torsión testicular. Le hago así con la manito para que más o menos entiendan qué es lo que está pasando. Vamos a hacer otra pregunta, Alexandra. ¿Es una cirugía complicada o es fácil? Bueno, toda cirugía, eso va de cajón como quien dice del cirujano, ¿no? Entonces, toda cirugía es compleja. Sí. Desde una extracción de muela hasta el testículo no descendido. Entonces, principalmente hay que tener en cuenta de que las complicaciones se pueden presentar posterior a la cirugía. Depende del cuidado del familiar, depende del tipo de cirugía, que como es rápida, no es una cirugía que demore horas, cerca de 40 minutos a 1 hora puede llegar a durar esta cirugía. Entonces, nos enfrentamos más que todo a los abscesos de la pared. Sí. ¿Ya? Que pueden llegar a presentarse del sitio quirúrgico o que eso es lo más frecuente, o un sangramiento. Hemorragia. Un sangramiento. Infección de herida, que siempre son las cosas que siempre son las más frecuentes. Que no solo dependen de la parte quirúrgica, dependen de los cuidados quirúrgicos, depende de cada paciente, porque a veces haciéndolo todo bien y lo tienes también. Ahora, una de las cosas que me llamó a mí la atención es que se llamaba orquidopexia la cirugía. Claro, ¿sí? ¿Qué es lo que hacen allí? Nosotros realizamos la fijación del testículo que se encuentra fuera de su lugar en la bolsa escrotal. Es decir, como que cogen el testículo donde esté, lo llevas a la bolsita. Bajamos, exactamente. Y lo damos a unos puntos que son la fijación para que pueda quedarse dentro de la bolsa. Y esto lo que haría es que ya no permite que suba, ¿verdad? Hace varias cosas, es muy importante eso, porque evita que ascienda, esté en la cavidad que no le corresponde, y aparte de eso, obtenga su temperatura adecuada y se desarrolle, porque es una gónada que está afuera, ¿no? Claro. Ya empieza a crecer, después como una florcita. Sí, claro, cuando ya está en el sitio ideal para que
crezca o germine o que se desarrolle. Sí, entonces mucho más fácil que no haya ninguna complicación a futuro como esas que estuvimos hablando de infertilidad, de que se malignice. La torsión que es más. No, la torsión yo la escucho ya. He visto torsión testicular. Y en el pediátrico donde yo me formé, en la emergencia entraba todo por la misma emergencia y yo llamaba a los cirujanos. Y era algo que desde que entraba todos, cirujano. Y ya voy a mandar un saludo a uno de mis profesores de cirugía, Armando Arriete. Armando Arriete, yo lo conocí siendo Armando Arrieta, profesor, pero todo el mundo le decía Armandito. Okay. Porque Armandito fue estudiante de medicina de esa facultad, después fue residente de cirugía, después fue profesor de cirugía pediátrica. Miren. Y toda su vida la estuvo en ese hospital pediátrico. Y ya de grande le decíamos Armandito, los muy amigos ya. Pero sí fue bueno, es bueno ser amigo después que te gradúas de tus propios profesores, ¿sí? Y te da una seguridad cada vez que tienes un problema, tú lo llamas, tú le escribes y Armandito responde. ¿Qué sucede si el niño tiene ambos testículos no descendidos? Esa es una cirugía que hay que hacerle rápida. Yeah. ¿Por qué? Porque se supone que los dos deberían de estar abajo y si están arriba tienen que aprender a desarrollarse los dos y verificar incluso el tamaño y la forma. Hay que ver si tiene un buen cordón. Ya me está hablando de que no hubo un buen descenso o una buena presión intraabdominal de cuando él estaba formándose como feto, ¿no? Claro. Entonces hay que correr. Mira, también hay que decir que cuando un pediatra encuentra doble testículo no descendido, también es bueno interconsultar con endocrinología también. También, sí, eso es importante. O sea, recordemos, eso iba a decir, nosotros somos un equipo multidisciplinario e intervenimos varias personas, ¿no? O sea, varios profesionales, desde pediatría, endocrinología pediátrica, porque esta es una patología que yo siempre colegio con la endocrinología pediátrica. No es solo descenderlo, no es solo fijarlo y ya, o sea uno o sea dos. Siempre me apoyo en ellos porque en el futuro, cuando los niños entran en la pubertad, ellos tienen que determinar si el desarrollo de la gónada fue efectivo. No. Exacto, y si va a tener una buena producción de hormonas o no. Entonces, eso siempre vamos a colegiar. Nosotros tenemos la suerte de tener un endocrinólogo pediatra trabajando con nosotros. Perfecto. Que eso nos ayuda mucho porque al final hay muchas de estas enfermedades que a veces, por no tener el equipo multidisciplinario, claro, el paciente a veces se va porque tiene que ir a un lugar, después ir al otro, después laboratorio, después regresar acá y cuando pasa esto pasan 3-4 meses. Claro. En cambio acá tenemos la oportunidad de quizás en 1 o 2 semanas tenerle todos los exámenes, todas las valoraciones. Y prácticamente trabajar en conjunto, hacerle un seguimiento oportuno al paciente posquirúrgico, ¿no? ¿El ambiente o la genética influyen en que esto suceda, que no bajen testículos? Sí. Sí, influye. O sea, más que todo la genética. Sí. Si tengo un papá que no tuvo un testículo, que me ha pasado en la consulta, donde dice el papá, yo tenía el testículo que se me subía y estaba a veces abajo y a veces arriba, a veces abajo, entonces ese es un testículo retráctil. Y el papá dice, y yo nunca fui operado. Pero el niño hoy en día, ese hijo, tiene ya el testículo no descendido en el canal inguinal y ese necesita el descenso. Entonces él se oponía a que yo lo opere. Antes eran muy conservadores. Entonces, después los estudios después van diciendo otras cosas, ¿no? Hay muchas personas que tienen cierto grado de infertilidad. Claro. Que no quiere decir que no vayan a tener hijos. Es decir, que tienen una disminución de la probabilidad de tener y otros que no pueden tener y tienen. Exacto. Sí. Entonces, es un problema futuro no hacer esta cirugía en los momentos que estamos conversando. ¿Y cómo afecta no hacer esta cirugía la vida adulta? Es decir, tener infertilidad de adulto. ¿Cómo afecta? Sí, y no hacer la cirugía. Si yo no hago la cirugía, obviamente voy a tener lo que ya mencionamos, las complicaciones evidentes, ¿no? Hay discrepancia todavía con ustedes, los pediatras, que hay algunos que les encanta es mantenerse y obviamente no estamos hablando mal, sino que todavía existe
ese deseo de mantenerle al niño en que puede llegar a descender el testículo hasta los 12 años, porque dicen que la parte hormonal es la que desciende. Pero no es así, o sea, hemos tenido algunos pediatras que son muy antiguitos, Claro. y ellos vienen y dicen, es que no, es que en mi tiempo. Claro, hay cosas que han cambiado, hay cosas que la evidencia científica te la cambió de un año a otro, desde que salió el reporte. Yo recuerdo en el año 2021, sí, fuimos a un congreso de endocrinología pediátrica en Manta, y todos los profesores que venían de Argentina, venían de México, los de acá del Ecuador, todo el mundo ya estaba el consenso, incluso estaba un urólogo pediatra, que todo el mundo el consenso era operar. No más de los 18 meses. Incluso habían estos criterios que vamos hablando, que en muchos lugares ya hablaban de los 12 meses, como conversaban tras de cámara, que ya en España dicen que no más de los 12, es decir, cada vez va bajando más esta edad de operar. Antes, cuando yo estudié pediatría, estamos hablando del 2008, ¿sí? Ya yo era residente de pediatría. En 2008 había un calendario, un cronograma de cirugía, ¿sí? Y ahí todavía estaba puesto. Quirúrgico. Y estaban los 2 años. Y uno esperaba y esperaba. Entonces, cuando ya estaba llegando a esa edad, ahí estaba que si a veces se veía, a veces sí, a veces no. Y uno quedaba un poquito más de tiempo. Pero eso ya no es así. Ya no. Lo que está indicado, operar antes de los 18 meses. Tal cual. Y si es posible, hacerlo lo antes posible, no perder tiempo, no perder tiempo, porque uno pierde tiempo y al final lo va a hacer, pero que está perdiendo tiempo de que todo salga bien es el niño. Que con 1 año, 4 meses, con 2 años, no te va a reclamar. No. Y quizás de adulto ya todo va a ser tarde. Ni pena. Entonces, ya mencionaste algo de esta pregunta, pero quiero hacerte. La criptorquidia está relacionada con otros problemas de salud. Me hablabas de anomalías congénitas. Sí, por ejemplo, en este caso, el síndrome de Down es una de las patologías que se pueden asociar al testículo no descendido. Hay niños también que pueden llegar a tener malformaciones que se llaman, por ejemplo, el Brown Belly, que también se asocian al testículo no descendido. Son patologías que ya son mayores. Claro, y poco frecuentes. Por suerte es un poco frecuente. Exacto. Entonces ellos son los que pueden llegar a asociarse. Entonces queremos decir que estamos sorteando un VitaFost Junior. El VitaFost Junior, para poder participar de este sorteo, hay que interactuar con nuestras redes dejando preguntas para la doctora o diciendo simplemente quiero participar. Otra de las cosas que queremos decir que este VitaFost va a ser entregado en las farmacias Medipiel o Medibaby, o si eres de provincia se va a poder enviar a través de Servientrega. Queremos decir que, porque esto nos pregunta, ¿a partir de qué edad se toma el VitaFost Junior? El VitaFost Junior se debe tomar a partir del año, ¿sí? Porque a veces, como parece un tarrito de leche, a veces quieren ofrecerle antes y no sería lo adecuado, ¿ya? Si lo vas a usar, usémoslo bien, a partir del año. Los testículos no descendidos pueden volver a subir después de la cirugía. Es raro, pero puede llegar a pasar. Puede ser inmediato, de acuerdo a los cuidados familiares, porque siempre se les mandan las indicaciones de que hay que evitar el pujo, el llanto prolongado, cuando son muy pequeños los niños, o incluso cuando son mayores de 3 años hasta los 7, que hagan esfuerzo. Claro. Entonces todo eso puede implicar. Ahora, si es que ya hablamos de un adolescente que puede llegar a volver a tener un descenso testicular, habría que ver la causa y si no, volver a descender, si es que está en buenas condiciones el testículo. Y cuando uno detecte testículo, y a veces te pregunto, hay que hacer otras pruebas, es decir, no solo examen físico, otras pruebas que tú recomiendes hacer. Esta es una patología que puede determinarse específicamente por el examen físico, ¿no? Sí. Pero se puede apoyar en exámenes complementarios como la ecografía, fundamentalmente, y la parte hormonal que habíamos mencionado. Claro. Yo acostumbro a mandarle ecografía, sobre todo en estos testículos que no se tocan. Sí, uno lo palpas en ningún lugar de ese recorrido que tiene que hacer. O a veces uno le dice, en el pedido le pone, describir localización, describir volumen testicular. Claro, más tengo que sean siempre un estudio que sea fidedigno.
porque de nada sirve que nosotros veamos que el testículo, describan en la imagenología, testículo fuera de lugar, se encuentra en canal inguinal. Claro. No me habla de nada. Entonces necesitamos, es como tú lo acabas de mencionar. Precisión en lo que están haciendo, porque obvio van a hacer una cirugía luego con esa información. Con eso. ¿Sí? Y hablaste también algo por allí, pero vamos a reforzar un poquito esta idea. Si existen otros tipos de tratamiento que no son los quirúrgicos. Es más que todo el hormonal. Ya ahí todavía es un tema controversial para los endocrinólogos, pero hay profesionales que apoyan con la hormona de la gonadotropina coriónica y ellos al momento de que van viendo, de acuerdo a las dosis, van creciendo los testículos y estos pueden llegar a descenderse. Pero todo depende. Yo tengo mi opinión, porque hay, por ejemplo, cosas de doctores un poquito más osados que otros. ¿Ya? Sí. Yo, por ejemplo, en mi experiencia pediátrica, yo no lo haría. Yo no pusiera las cremas porque se usan cremas. Sí. Con respecto a eso de las cremas, eso ya es algo nuevo. Yo no lo haría, pero hay gente que lo hace. Que lo indica. Hace perder tiempo a la familia y mucho más al paciente, porque al final se sabe que vas a tener la cirugía. Pero si yo tengo duda como pediatra, detecto esta patología, tengo dos caminos. Voy con endocrinología, sí o sí, y con cirugía en caso de que estemos en el tiempo o el momento que sea oportuno, ¿ya? A ello me respaldo, yo me quedo más tranquilo porque lo pongo en manos de los profesionales adecuados, la cirujana infantil, ¿sí? Y además con el endocrinólogo infantil. Pero sí he visto que hay otros profesionales que ponen hormonas, ponen estas cremas que al final se sabe que no va a ser lo suficientemente efectivo y lo que estamos haciendo es perdiendo tiempo con nuestro paciente. ¿Es posible prevenir que los testículos no descendan? Difícil. Difícil, ¿verdad? Eso no lo es algo que no se puede prevenir. Eso porque yo siempre digo que todas las enfermedades tienen una prevención. Bueno, prevención es hacer una cirugía, una cesárea programada y que te salga un niñito prematuro. Claro. Está mal calculado algo, eso es una forma de hacer la cesárea en su momento, es una forma de prevenir que no te venga con prematurez, que ya garantizas que más o menos tenga ese terminal del descenso del testículo, pero no tiene mucha prevención esto. No, difícil porque esto es una parte anatómica, entonces estamos hablando de que no hay medios de fijación, no funcionó su desarrollo fetal, entonces no podemos prevenirlo de alguna manera. Yo creo que no. Al momento no. O sea, no hay estudios que describan. Y en tu opinión como cirujana infantil, ¿qué le dirías a los padres para que están muy preocupados por esta situación? ¿Qué consejo tú le darías como cirujana? Bueno, mi consejo es que primero vayan donde el especialista, que en este caso sería como primera instancia el pediatra, para que él pueda llegar a un diagnóstico oportuno. Y segundo, obviamente tendría que venir a mis manos, a mi captación del paciente como cirujana pediatra. Ojo, puede ser una patología que puede ser tratada por urología pediátrica o cirugía pediátrica, cualquiera de los dos. Sin embargo, no podemos llevar a otros lugares donde, no sé, me han venido gente con creencias, me han venido gente con incluso mitos, con determinación de un médico general. No es que discrimine, pero siempre estamos preparados para tratar eso. A nosotros nos pasa algo que en Ecuador pasa. En Ecuador el sistema de salud tiene atención primaria. Ajá. Y sobre todo en el Ministerio de Salud Pública son la puerta de entrada de los niñitos, los controles. No siempre lo hace el pediatra, a veces lo hace el médico general. Médico general. Porque está establecido así, no es que esté bien o esté mal, es que así es como es. Es como... Pero si un doctor, un médico general, te da la alerta de que tienes un niñito que le falta un testículo o un papá se da cuenta, ya el médico general debe de referirlo, debe de interconsultarlo, al menos con el pediatra, ¿sí? Claro. Los pediatras, obvio, nos dedicamos solo a ver niños, ¿ya? Eso es muy claro. Y rápido se van a decir, ¿tiene o no tiene? O tiene un testículo retráctil.
Y ahí van a tomar la medida de si ir o no ir al cirujano. Pero lo que siempre les pedimos es no perder tiempo. No perder tiempo. No confiarse de que entonces de aquí a los 18 meses volvemos a hablar del tema. No, usted lo baña todos los días. A cada ratito vas a tener que cambiar un pañal. Y vas mirando si realmente se ve o no se ve ese testículo. O volvemos a decir lo mismo. La bolsita es plana, está vacía. No hay nada que cuelgue allí dentro de esa bolsita. Entonces, ante unos padres muy preocupados, primero acudir a los controles de niños sanos. Mes a mes, un doctor debe de revisar los testículos. Si ya alguien lo detectó, o el papá o la mamá se da cuenta, o los abuelitos, que las abuelitas también tienen experiencia en esto, ir donde el pediatra para que canalice qué van a hacer con este niñito hasta llegar a las manos adecuadas, que es la de la cirujano infantil. ¿Sí? Entonces, hasta aquí tenemos las preguntas que teníamos planificadas. Ahora vamos a hablar un poquito de esas preguntas que nos han ido haciendo y que tras de cámara el equipo de Brood nos va pasando las preguntas. Yo tengo aquí una sección que varias gente me dice que sí le va bien porque se llama ¿Sabías qué? Antes de nacer, los testículos se forman en el abdomen del niño. Durante el tercer trimestre, es decir, durante los últimos 3 meses del embarazo, se van desplazando desde el abdomen hasta los testículos. Bajan por la ingle, y todos más o menos van siguiendo la ruta que voy diciendo, y llegan al escroto, es decir, ese saquito de piel rugosa que los hombres tenemos, justo debajo del pene. ¿Sí? Un testículo no descendido no completa este trayecto. Claro. ¿Sí? Y a eso le decimos los testículos no descendidos. Y hay unilateral cuando es de un lugar, cuando es uno solito, o bilateral cuando son los dos. Los recién nacidos se ven más afectados en esto, porque ya lo fuimos diciendo, porque ese trayecto, ese recorrido, no lo hacen en el tiempo que tiene que hacer, porque él se adelantó. Claro. Los prematuros se adelantaron un poquito, y al saltarse la fila, algo tienen que no llega a su destino. En algunos casos, es decir, alrededor del 20% de los varones afectados, el testículo no descendido por sí solo, sí lo logra hacer en los primeros 6 meses. Por eso siempre decimos que podemos esperar un poquito, pero si a los 6 meses no bajó, ya sabes, tiene que hacer todo lo que le hemos conversado en el programa. Aquí tengo una pregunta de Lili96. ¿Cuánto tiempo dura la recuperación después de la cirugía? Bueno, la recuperación todo depende del paciente, para empezar, y depende de la edad. Pero generalmente dura 8 días con reposo absoluto, y nosotros hacemos un control cada 15 días postquirúrgico a completar un mes, y después hasta los 3 meses. Así llegamos hasta el año de edad, porque cada 3 meses, ¿no? Porque tenemos que ir viendo que el testículo se haya quedado fijado y aparte de eso tenga un crecimiento adecuado. Mira, aquí nos hacen otra pregunta. ¿Hay alguna restricción para los niños después de la cirugía? Ya pues estoy diciendo. Hablamos de reposo. Un reposo, más que todo el reposo relativo. La comida y la dieta nosotros le enviamos a las personas que tienen referencia de alergias, atopias, para evitar que la cicatriz tenga una mala, para evitar de que tenga una mala cicatrización. Pero después de los 3 días ya la dieta va a algo normal, algo normal. ¿Cómo recomiendas curar la herida? Porque eso a veces no lo decimos. El curar la herida, muchos dicen el yodo, sí, el alcohol, algo que no va. Claro. Es con suero fisiológico. Un baño diario con agua y jabón y suero fisiológico. Es más que suficiente. Bien, y pregunto, esos puntitos que ustedes dan para fijar el testículo, ¿hay que sacarlos después? O sea, no, nosotros lo utilizamos... Porque siempre en la cirugía la gente cree que hay que sacar los puntos. Claro, son suturas que nosotros colocamos reabsorbibles. Esas no se retiran. Bien. Me hablabas de algunas restricciones, bueno, no dejarlo llorar mucho. Exacto, evitar el pujo. No llorar mucho, no cargar, porque hay los niños a los 3 años quieren cargar una silla, quieren cargar su bicicleta, esas cosas no pueden realizar. Incluso el deporte, restringido. Es restringido, claro. A veces te dicen, bueno, hace un año lo operaron, ya puede hacer deporte, claro. Obviamente hay tiempo para hacer ciertas cosas. La etapa de la cicatrización exactamente dura 6 meses. Claro.
¿Los testículos no descendidos afectan el crecimiento general del niño? Si es que no tenemos si no tenemos otras patologías y aparte de eso, o sea, si no tenemos un adecuado desarrollo de esta gónadas, no es que afecta el crecimiento, pero no está ahí de la estatura, para que me entiendan, pero sí puede llegar a desarrollar poco sus características que son masculinas, o sea, en este caso. Es decir, la parte hormonal Sí se va a ver afectada. Aquí traigo otro ¿sabías que? Cuando los testículos se encuentran en el escroto están 3 a 5 grados más fríos que en el cuerpo. ¿Sí? Esta es una de las razones por las que se desarrolla normalmente, porque tiene que estar un poquito más frío. Más fríos. Y por eso, cuando son inguinales, ellos se exponen a temperaturas elevadas. Era lo que le comentaba una mamá. Un niño que apenas nace hasta el año de edad va a exponerse a virus, bacterias y siempre va a estar casi con fiebres elevadas. Entonces esto quiere decir que tiene temperaturas superiores, exactamente. Y esto es lo que nos daña el testículo. Julián 86. ¿Los testículos no descendidos pueden causar hernias? A ver, esto varía de acuerdo a la posición que se encuentra el testículo no descendido. Si es un testículo no descendido que se encuentra en el canal inguinal, en la parte superior, o sea, muy hacia arriba, este sí puede estar concomitante con una hernia inguinal. Claro. Mira, tengo otra preguntita acá. Ya la respondimos, pero quizás se conectó tarde. No. ¿Hay alguna relación entre los testículos no descendidos y el cáncer testicular? Sí existe una relación porque el testículo no descendido es un factor predisponente para el cáncer testicular, para la detección. Es decir, que si ya detectaste que está atrofiado, que está... Hay que hacerlo, que quitarlo. Que ya no se operó porque ya tienes, 8 o 9 años, haces la ecografía, está determinado que esa masita que está allí ya no tiene funcionabilidad. Digamos, entro al acto quirúrgico en un niño de 12 años y lo que encuentro no es un testículo grande, con un buen volumen, con buena coloración, un buen desarrollo anatómico. ¿Qué hago yo? Y de encuentro es un frijolito. Entonces, obviamente ese frijolito tengo que retirarlo porque ese es el que me predispone al cáncer testicular. Claro. ¿Qué hacer? ¿Qué deben hacer los padres si sospechan que su hijo tiene un testículo no descendido? Esto nos lo preguntan, ya voy a volver a dar el resumen. Bueno, si tienen un testículo no descendido o sospecha, debe de verlo un profesional de la salud. Si es un médico general, lo indicado es que lo transfiera o lo refiera a un pediatra y el pediatra tendrá 2 opciones, endocrinología y cirugía infantil. ¿Sí? Excelente. Esta es como la ruta, el caminito, el algoritmo que debemos seguir. Y que no se nos puede olvidar. Claro, y lo antes posible. Mientras más tiempo pase, es tiempo que va corriendo en nuestra contra. Otro ¿sabías qué? Si los testículos descienden espontáneamente durante el primer año de vida sin tratamiento, igual que hay que controlarlo hasta la pubertad. Claro. ¿Sí? Porque entonces se sabe que hay un 40% de estos testículos que bajaron espontáneamente pueden volver a ascender. Y esto sí va a ser un problema de nuevo. Otra de las preguntas que nos hacen muchísimo en consulta, sobre todo niños un poquito más grandes. Estamos hablando ya de edad escolar, un niño de 7 o 8 años y la mamá nos dice, no, es que cuando vinimos a los controles, doctor, ¿cómo que no está el testículo? Si cuando vinimos a los controles de pequeñito sí estaba. ¿Es posible que un testículo ya descendido en edad escolar vuelva a ascender? Y sí es posible, pero también es raro. Es raro, ¿verdad? Uh-huh. Y una que también la compartimos antes de comenzar es frecuente que los pediatras en Ecuador identifiquen esta condición en los chequeos de rutina y a veces yo dijera que sí, pero como ya hablamos, el pudor del niño, que no se quiere dejar examinar. Hay niñitos que apenas entran a la consulta, sí, lloran. Claro, es difícil. Entonces, bajarle el pantalón, para colmo, que tocarle, es a veces difícil, sobre todo los niñitos más grandecitos. Los lactantes menos de 12 meses, ese es fácil. Pero ya un niñito más grande es difícil. Claro. No sé si te pasa en tu consulta habitualmente, que ya los niñitos de más de un año son poco sociables. Eso sí, no se dejan tocar, lloran mucho. Antes eran más amistosos los niñitos. Yo creo que después de la pandemia, esto de quedarnos mucho tiempo en casa,
niñitos ya de 2, 3 años, uno nota que no quieren que se les acerquen los extraños, que los doctores somos extraños porque vienen una vez al control, ¿no? Sí. Y estos son más difíciles de explorar. Por eso a veces se insiste mucho. En cada control pediátrico hay que revisar, hay que ser un poquito de ser más exhaustivos en el examen físico. Y no pasarlo por alto. No es que yo hace 2 años lo revisé y ahora que viene la consulta ya no lo voy a revisar. Siempre hay que estarle revisando. Entonces llegó el momento de la entrega del sorteo. Aquí me pasaron un usuario, porque se llama Angélica Cruz, y Angélica Cruz es la que se gana el VitaFost Junior en esta ocasión. Felicidades. Entonces, Angélica, si estás en el live, por favor, pásanos tu contacto a través del por interno para poder coordinar la entrega. Si eres de la ciudad de Quito, va a ser en las farmacias Medipiel o Medibaby, y si no eres de la ciudad de Quito, se te envía a través de Servientrega. Entonces, Alexandra, un placer para nosotros que hayas podido compartir tu conocimiento. Muchísimas gracias. Y recordarles que trabajas en Clínica Medical, que eres cirujana infantil y que estás a disposición para poder atender cualquier patología quirúrgica en los niños. ¿Sí? ¿Algún consejo final para las madres o padres que tienen niños que sospechan que tienen testículos no descendidos? Acudir a tiempo. Sí, el tiempo es oro y el tiempo juega en contra de este tipo de paciente. Y no lo olviden, cada miércoles vamos a tener un programa, un mate con el Dr. Coro con invitados especiales. Un gusto tener. Igual, un placer. Gracias, Alexandra. A usted. Nos vemos próxima semana.